así ya después subo a la clase. No vamos a revisar los planes de trabajo porque no estamos todas, no es un día hoy de clase, porque cambiamos el día, así que el jueves que viene revisamos si estamos juntas y podemos ir viendo y demás los planes de trabajo. No voy a hacer la revisión con ustedes. Vamos a seguir con el tema de las adicciones. Llegamos entonces a que las causas de las adicciones son multifactoriales. Yo les decía que la enfermedad tiene como una naturaleza compleja, como dice el libro, que es biopsicosocial. Si nos acordamos de esa palabra de naturaleza compleja, biopsicosocial, ese origen, podemos pensar que puede ser tanto biológica, o sea, a partir de una herencia genética o una herencia en sí, o un desorden genético o algún tipo de trastorno que traiga después aparejado problemas que lo lleven a la adicción al individuo, psicológica, que tiene que ver con todo el entorno, con la vida familiar o con la historia familiar del individuo, con el desarrollo psíquico del individuo, y puede llegar a tener un origen psicológico, y también social, porque todo el entorno y todo lo que rodea al individuo puede influir a que caiga en una adicción, puede o no. Entonces, nunca ninguna adicción, ninguna adicción que someta a un individuo va a tener una sola causa. Siempre vamos a escuchar que el adicto, sea lo que fuese, adicto, va a decir no, porque yo empecé, ya lo había dicho en la clase pasada, yo empecé a jugar cuando me quedé solo porque me aburría y demás, y no sé, me puse a jugar y cuando quise acordar ya no podía parar. Le encontró la causa ahí. Pero nosotros sabemos, o debemos saber, que no está ahí nada más que la causa. Tiene que ver con eso de la soledad, que eso fue como la gota que rebalsó el vaso, o el factor desencadenante, pero también ya había una predisposición en esa persona, había algo de lo psicológico, que tiene que ver con el desarrollo psíquico del individuo, hay una predisposición, entonces, y bueno, lo social que dice el individuo que es porque se quedó solo, entonces, y hasta puede haber una causa biológica, como no, ¿sí? Entonces, no hay una sola causa. Factores de la personalidad, socioculturales, familiares, bueno, estoy un poco leyendo todo lo que dice el libro. Después habla de los estudios y cifras, y eso no nos vamos a detener. Y a lo que sí quería que lleguemos en esta clase es a esto de la evolución del proceso adictivo, que es el subtítulo que le sigue. ¿Sí? La evolución del proceso adictivo va a tener 3 etapas. Tenemos, te espero. Estoy yo sola, ¿no? Estás vos sola ahora, sí. Ella se desconectó. Me pareció. Ahí está. Se ve que no puede conectarse. Ah, me hablaron las chicas. ¿Será que le contestas, Zoe? Te contesto, Zoe. Bueno, ahí Fío, ¿nos escuchás? Sí. Bien, entonces, la evolución del proceso adictivo. Vamos a encontrar que tiene 3 etapas. Voy a leerlo primero. Dice, la adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta no es adictivo, pero progresivamente el tipo de uso varía aumentando hacia la habituación primero y luego hacia el abuso. Siempre una adicción comienza como un hábito. ¿Sí? Yo empiezo a fumar y cuando me fumo el primer cigarrillo, el segundo, el tercero, todavía no es una adicción al cigarrillo. Es más un hábito, ¿sí? Tengo el hábito de fumar y fumo 3, 4, 5, 10 cigarrillos por día, pero es más un hábito. Es una adicción cuando la persona pierde el control y fuma un atado o más en el día y sabe que le hace recontra mal. Y más que nada es una adicción cuando
no tiene para comer, pero necesita tener el atado de cigarrillos, por ejemplo. En cuanto al juego, primero es un hábito el juego. Las drogas, y primero es un hábito, porque casi siempre la droga empieza primero con una droga más suave o con pastillas mezcladas con alcohol, y después ya eso no me hace efecto, y lo hago solamente cuando me junto con amigos o en alguna fiesta, pero después ese es un hábito todavía. Pero después, cuando me quiero acordar, se convierte en adicción. Ahora vamos a ver cómo es. Dice, aún en ese momento no se puede hablar de adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control sobre su uso. Todavía cuando hay control sobre el uso, cuando todavía la persona solamente toma los fines de semana y se emborracha solo los fines de semana, tiene control de alguna manera, no pierde el control en la semana, porque tiene toda una vida, tiene que trabajar o tiene que estudiar y demás, no lo hace, no sé, por diversión, entre comillas, los fines de semana. Es un hábito, y todavía es un hábito, que tome y se emborrache los fines de semana, pero ya como que, bueno, es algo fijo porque se divierte de esa manera, ¿sí? Pero todavía no perdió el control. Pierde el control cuando esto es todos los días y ya no le importa las otras actividades que tiene en su vida, y está primero la adicción al alcohol, ¿sí? Así digo, voy nombrando adicciones diferentes porque, para que se entienda. Entonces, todavía es un hábito y no es una adicción cuando la persona tiene control sobre su uso. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas veces inadvertida. Pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en adicto. Claro, la línea es muy delgada, o sea, yo empiezo con 1, 2, 3 cigarrillos, cuando quiero acordar fumo 5 en el día, y cuando quiero acordar estoy fumando un atado. La línea es muy delgada para pasar de una cosa a la otra, de tener el control a perderlo. En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida por la levedad, por lo leve de los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar. Esperen que voy a bajar el teléfono, porque me estaba desconcentrando. En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida por la levedad de los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar las consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus relaciones. A lo largo de este proceso, la persona pasa por diversas etapas que reflejan el agravamiento progresivo del desorden adictivo. Las distintas etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso adictivo y al impacto que la adicción tiene en la vida del adicto. Entonces, ahí va a enumerar etapa temprana, Se quedó durmiendo. etapa media y etapa grabada. Ahí está. Etapa temprana, etapa media y etapa grabada. Vamos a leer cada una de las etapas, porque se pueden traducir en una sola palabra, pero vamos a leerlas primero. Dice, la etapa temprana, en esta etapa ya la química cerebral está alterada. Yo les dije que, lo vamos a ver ahora cuando veamos neurotransmisores, pero que cualquier tipo de adicción, sea de ingesta, de ingestión, como dice el cuadro que está en el libro, o de conducta, va a cambiar la química cerebral, ¿sí? Va a haber un desorden químico en el cerebro, de sustancias químicas en el cerebro. Aunque sea de conducta, va a cambiar esto de los niveles de dopamina, de endorfinas, que son los neurotransmisores, aquellos encargados de transmitir justamente de una neurona a otra la información. Entonces, aún en la primera etapa, ya hay una química cerebral que está alterada, dice el libro. Y esto se manifiesta en episodios de uso descontrolado, que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Aún así, la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso lo motiva a continuar usando, debido al esfuerzo psicológico que el consumo de la sustancia o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento. Ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso.
Puede haber deseos automáticos y ya la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso. Vamos a ponerlo en ejemplo. Si una persona empieza a tomar alcohol y está en la primera etapa, ya tiene dice el libro, ya tiene una química cerebral que está alterada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más allá de que todavía no perdió el control, ya quiere seguir con el uso, ya es un hábito. ¿Sí? Entonces, pasa por arriba o pasa inadvertido las consecuencias que cuando se emborracha, no sé, se queda dormido al otro día para ir a trabajar y dice, bueno, nada, es circunstancial, no me va a volver a pasar, como que no le da tanta importancia a esa vez que se quedó dormido o dormida, y vuelve porque ya quiere seguir tomando, ¿sí? Vuelve otra vez a la misma conducta de ingerir alcohol. Dice, tanto de una sustancia, que en cuanto a esto es alcohol, o una conducta, puede ser jugar, como siempre pongo el ejemplo de la adicción al juego. Dice, existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse una preocupación con respecto al uso. La persona aparte empieza a invertir tiempo en estas actividades que no estaban programadas en su vida. Ya empezó a jugar, no sé, y ya está pensando, más allá de que este fin de semana perdió dinero que tendría que pagar los servicios, estoy inventando, dice, bueno, el fin de semana que viene voy otra vez a jugar, o voy al bingo, o voy a jugar, no sé, a lo que juega, y lo recupero. Piensa que lo va a recuperar y empieza a programar actividades sobre eso, aunque vio que hubo consecuencias que no estaban buenas, que eran negativas, ¿sí? Aunque haya perdido ese dinero, piensa que puede recuperarlo, por ejemplo. Entonces, ya está en la primera etapa de la adicción, aunque todavía tiene cierto control, igualmente ya empiezan a aparecer los síntomas adictivos. Esta primera etapa se puede traducir en esto de el uso. Vieron que nombra mucho al uso. Como palabra, yo les decía, cada una de las etapas se puede simplificar en una sola palabra. Bueno, la palabra que vamos a usar en la primera etapa es uso. Está en el uso de la adicción, de ingesta o de conducta. Bien, todavía es un hábito, pero vamos a pasar a traducirlo como la palabra uso. Luego está la etapa media. Dice, la pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas laborales y escolares debido al mal funcionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y la personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de normalidad, ¿sí? Que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas que lo rodean. Entonces, ya en la segunda etapa hay un descontrol que se desató y que la persona, más allá de lo que ve, de las consecuencias adversas y de lo que ve a su alrededor que está funcionando mal, sigue sin darle importancia y sigue en la misma conducta o en el mismo proceso de ingestión, ¿sí? Entonces, la segunda etapa lo vamos a traducir en abuso. ¿Sí? En una sola palabra, que es el abuso. Hay un uso, la segunda etapa es el abuso, y la tercera etapa, la palabra en la que vamos a traducirlo es descontrol. Fíjense lo que dice. La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas severos en las relaciones familiares que pueden llegar a la separación. Pérdidas de empleo, deterioro del funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto
no pueden muchas veces ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa, característica de esta etapa, puede ser mal interpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Casi siempre, o la mayoría de las veces, si la persona presenta algún tipo de depresión, empieza a tener problemas, hay algún tipo de depresión, de estado de ánimo por debajo de los niveles normales, a veces el entorno no se dio cuenta de la adicción en sí y empieza a notar esto. Y ahí cae en que esto lo llevó a la adicción, y en realidad la adicción empezó primero. ¿Sí? Por eso dice, se cree que es primaria esta depresión, como que apareció primero, y en realidad no. La depresión viene aparejada porque la persona ya o está consumiendo o está teniendo esta conducta adictiva, y todo esto que empezó a funcionar mal lo llevó a este estado anímico. Sin embargo, el entorno social y familiar muchas veces que no se han dado cuenta hasta ese momento, se dan cuenta cuando cae en ese pozo que ya está en el descontrol. Esto mucho más pasa en los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando una persona entra en el trastorno de la conducta alimentaria, que también es un tipo de adicción, ya sea o trastorno por atracón o bulimia y anorexia, el entorno social y familiar casi siempre se da cuenta cuando ya perdió el control, cuando están en la tercera etapa, en el descontrol. Cuando ya porque antes el individuo hace de todo para que no se note, que está adelgazando, se empieza a poner ropa más grande, come adelante de los demás, total va después y se induce el vómito, o por el contrario, come y no sé, no le da bolilla a esto de que está comiendo y que está engordando. Cuando yo estoy al lado de una persona que come mucho, que tiene atracones y que empieza a engordar, cuando me doy cuenta, cuando yo le digo, che, te estás pasando, ¿estás obeso o estás muy gordo? Ya la persona perdió el control. ¿Sí? Por ejemplo, que llega a la obesidad. Digamos que hay alertas que se empiezan a ver cuando ya la persona se empieza a sentir mal, cuando se empieza a descomponer, digo, hablando de la obesidad, del trastorno por atracón, ¿no? Cuando la persona empieza a descomponerse en la noche cuando come demasiado, o sea, ya está desatada la adicción a la comida, en ese caso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, dice, la depresión severa, característica de esta etapa, puede ser malinterpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica en las adicciones químicas e ideación psicótica en las adicciones de conducta. Estas fases no están separadas, eso lo vamos a ver la ideación psicótica cuando veamos trastornos mentales. Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que es difícil saber exactamente dónde está ubicado un adicto en el proceso. Pero en la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del problema y las necesidades individuales de tratamiento. Digamos, no es que dice, bueno, el primer mes es la etapa temprana, el segundo y tercero es la etapa de media, y cuando pasó 3 meses con el mismo hábito es la tercera etapa, la etapa grabada. Esto no tiene un tiempo cronológico. Hay personas que pasan de la primera etapa a la tercera, no sé, en una semana, si lo pensamos en tiempo cronológico. No tiene un tiempo pautado, especificado. O hay personas que pueden estar en la primera etapa durante mucho tiempo, durante aún muchos años, en esto del uso, de tener un hábito y demás, y en un momento, por algún otro factor que sucede en la vida del individuo, se pierde el control y la persona termina en la tercera etapa, ¿no? En la etapa grabada. ¿Se entiende esto? Digamos que las 3 etapas no tienen un tiempo determinadamente cronológico que va a suceder a todas las personas por igual. Cada uno es un proceso que se va dando en cada uno según las características de cada uno, justamente. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Ustedes dos que están acá conmigo? Sí. O sea, ¿la persona ya está como predestinada a ser adicto? No, ¿O cualquier persona lo puede? Sí.
O sea, por eso te digo, por ejemplo, yo, gracias a Dios, no fumo, bueno, nada, ¿no? Creo que no tengo una adicción así como, seguramente quizás tenga alguna, porque viste que siempre tenemos alguna, más o menos, pero así como física no tengo, o química diría yo. Quizás de conducta puede ser, pero química no tengo. No me interesa, en algún momento fumé así como pitadas, pero tampoco me hacía tan mal que lo dejaba, después que embarazada nunca más lo hice, pero yo siento que no estoy predestinada, pero vos decís que hay gente que está predestinada Hay un a factor ser, de predisposición. hay un factor Predestinada de no es lo mismo que predisposición. predispuesta. Igual. Predestinada es como que el destino te lleva a eso. O sea, Eso te iba a decir, como que algo lo condiciona a eso, ¿no? no, Como tal vez predestinado. justamente un condicionamiento. La predisposición se ve cuando una persona cayó en la adicción y bueno, había una predisposición psicológica que tenía que ver con la personalidad del individuo. No sé, por ejemplo, las personas que tienen un nivel de ansiedad más alto que por ahí en la media de toda la sociedad, que suelen ser más ansiosas en su vida cotidiana, y por ahí tienen más predisposición a caer en una adicción que otra persona que no es ansiosa, por ejemplo, digo. No digo que sea así, ¿no? Pero por ahí tengo un nivel de ansiedad alto toda mi vida, pero no voy a caer jamás en una adicción porque tengo la racionalidad o la racionalización necesaria para no hacerlo, pues saber que ante cualquier cosa puede ser, o ante cualquier hábito de conducta o de ingesta de algo, puedo caer en una adicción. Entonces me cuido. Aunque soy ansiosa, tengo el razonamiento desarrollado como para saber que me tengo que cuidar, que si no Y puedo, por ejemplo, otra pregunta. No, sí, decime. tengo el conocimiento desarrollado de que sé que si me someto a muchas dietas puedo caer en una bulimia, por ejemplo. Entonces, aunque yo soy ansiosa y cuando empiezo con el tema de las dietas, sí hago dietas, pero después trato de descontracturar pues, más allá de mi ansiedad, porque sé que no me puedo ir para el otro lado, pero porque tengo un conocimiento en cuanto a lo que es. Sí, porque aparte, claro, lo que vos decís, cada uno sabe con su estructura también psicológica, sabe cómo llevarlo, ¿no? También a todo eso. Y puede ser que esto también venga con el tema que no sé si se ven a ti, pero con el tema de las fijaciones, de las etapas, viste que la etapa oral, la fijación es, o el uso el tema del abuso, o sea, la parte oral, o Sí, fumar mucho, o el descontrol sí, de la comida y todo sí, eso. en realidad Tiene que ver con. sí, todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con las primeras etapas pulsionales del individuo y todo tiene que ver con el desarrollo psicológico, con la formación de la estructura psíquica que vimos en algún momento, esto de estar en una estructura o en la otra, todo tiene que ver con todo, con un desarrollo de la infancia, o sea, sí, si quedó alguna fijación en cuanto a la etapa oral o en algunas etapas, y en algún momento va a repercutir en nuestra vida. Pero no quiere decir por eso que si yo tengo una fijación oral, me voy a caer en una adicción de conducta, o sea, de fumar cigarrillo. Por ahí la disparo por otro lado, en otra área de mi vida, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Se está terminando el tiempo del Zoom, así que cuando se corte les aviso, esperamos 5 minutos y volvemos. Bueno, ¿alguna pregunta más, Sil? Bien. Me Luego, quedaba dando vuelta a eso porque siempre tiene que venir de algún lado, por eso, pero no, ya sí, está. sí, todo tiene que ver, más que nada el desarrollo de la infancia, o sea, por eso también hablamos de la predisposición, ¿no? Porque si una infancia difícil o una infancia con una familia muy disfuncional y la persona tiene más predisposición que por ahí un individuo que tiene una familia bien constituida, sin mayores problemas. Sin embargo, no podemos decir, no sé, por ejemplo, que todas las personas que tuvieron sus papás separados son adictos, terminan siendo adictos. No, porque o sea, no es algo que se cumple. Hay una sumatoria de cosas que se cumplen en el individuo que termina con una adicción. Por eso es que es multicausal. Porque si no, podríamos decir, sí, todos los individuos que tuvieron sus papás separados y con conflictos en la infancia y terminan con una adicción. Pero esto no se repite así. Es como lo mismo que dicen, en algún momento hasta la ciencia decía que las personas que tenían sus papás alcohólicos
seguramente tenían un factor genético y iban a terminar siendo alcohólicos, pero sin embargo no es así. Al contrario, hay personas que tuvieron sus papás alcohólicos, uno o los dos, y después, cuando llegaron adultos, nunca jamás probaron una gota de alcohol por todo lo que sufrieron en la infancia, entonces son totalmente la antítesis. Así como en todo, digo, no sé, el que tuvo los padres golpeadores, después no les toca un pelo a su hijo cuando es padre, ese individuo. O sea, no tiene que ver con eso. Pero sí va a influir el desarrollo del psiquismo en cuanto a en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Todo puede llegar a sumar para que la persona caiga en la adicción, pero no quiere decir que sea determinante. Bueno, lo que sigue después es la clasificación de las adicciones, que ya la copiamos en la carpeta en cuanto a adicciones de conducta y adicciones de ingestión. Y luego ahora sí va a empezar con esto del cerebro del adicto. Y acá vamos a ver lo que son los neurotransmisores. ¿Sí? Pero como quedan 5 minutos y no quiero cortarlo, no quiero que se me corte a la mitad, voy a cortar la clase y en 5 minutos volvemos. ¿Está bien? Ahí les aviso por WhatsApp. Dale, por